Amigos, qué gusto que nos acompañe. Por desgracia, la crisis mundial también afecta a los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. En la medida en que esa economía se recupere vía nuestras exportaciones, digamos que dicha relación puede amortiguar la severa recesión que enfrentamos. También por el lado de las inversiones, las dificultades de Estados Unidos con China podrían ayudar a México. Además, desde julio tenemos ya el TEMEC, este acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, ya renovado. ¿Qué se puede esperar en esta coyuntura en nuestra relación económica con Estados Unidos? Bueno, pues esta noche nos acompaña Jorge Luis Torres, es presidente de la Cámara Americana de Comercio, la AmCham. Vamos a platicar con él al respecto. Acompáñenos. Bueno, ya estamos. Vamos a platicar con Jorge Luis Torres. Él es el presidente de la Cámara Americana de Comercio, la AmCham. No requiere presentaciones esta cámara, muy antigua. Y pues vamos a platicar con él acerca de lo que se ve para el final del año en la economía, lo que se ve para las exportaciones y lo que se ve con el Tratado de Libre Comercio y otras cuestiones que se están dando en la relación de México, Estados Unidos, China, el TEMEC. En fin, hay mucho de qué platicar y Jorge, muchas gracias por la oportunidad de acompañarnos. Alberto, muchas gracias. Un placer siempre estar contigo. Bueno, pues Jorge, ¿cómo ves el cierre del año? Ha sido un año complicado, los indicadores pues, no son los mejores, vamos a terminar con una caída de la economía de alrededor del 10% por ahí, pero ¿cómo ves el cierre del año? Lo vemos con un optimismo muy responsable, Alberto. Recordemos que al principio del año ese 4% que hoy es muy lejano se cayó, el COVID tiró todos los pronósticos, tuvimos una baja importante en términos de la participación de México en las exportaciones, principalmente en los meses de mayo, abril, en donde cayeron 48 y 53% proporcionalmente, pero a partir de junio, evidentemente después de que venimos del sótano, vemos una paulatina recuperación muy importante. Siempre octubre, noviembre y diciembre han sido meses muy importantes en términos del cierre del ejercicio. Hoy esa importancia es remarcada y vemos cómo realmente el ritmo que estamos retomando en términos de la participación en el comercio internacional está marcando una muy buena tendencia. Entonces estamos preparados para poder cerrar fuertemente el año. Ahora, ¿qué tanto nos va a ayudar Estados Unidos, Jorge? Porque, bueno, finalmente este es un motor importante para nosotros, pero también, desgraciadamente, con lo que está pasando con la pandemia, pues también Estados Unidos, como parte de la caída de la economía mundial, pues no le está yendo bien. ¿Cómo sientes la mejora de los Estados Unidos y sobre todo las exportaciones e importaciones, el comercio con Estados Unidos? Sí, Alberto, aquí tenemos una serie de aspectos que son todos combinados y tienen todos que ver con la misma situación. El desacoplamiento que ha habido entre Estados Unidos y China, que son nada más las dos grandes potencias a nivel mundial en estos 2 últimos años, en donde paralelamente nosotros con Estados Unidos llevamos a cabo el proceso de renegociación y ratificación del TEMEC, que entró en vigor el 1 de julio, han puesto a México, están poniendo a México en un momento histórico, con una coyuntura que nosotros debemos de capitalizar, debemos de atraer. Ese desacoplamiento que causa justamente que las inversiones de Estados Unidos y otros países pues están un poco en duda en China, puedan ser realmente destinadas a México, atraídas a México, incrementadas en México y solidificadas para que de alguna manera esta oportunidad histórica que marca la coyuntura, México tenga la capacidad de capitalizar en términos muy tangibles. Eso hace que nosotros, independientemente de esto, que es lo que viene, hayamos sido, Alberto, el primer socio comercial más importante de Estados Unidos durante todo el 2019, lo hemos sido durante la primera mitad del 2020 con 290,000 millones de dólares de comercio en los primeros 6 meses, y eso hace que junto con la entrada en vigor del TEMEC 1 de julio tengamos justamente una proyección muy importante para poder no solamente cerrar el año, sino transitar hacia un futuro solidificando la relación con Estados Unidos. Qué bueno que mencionas esto, Jorge, porque justamente hace unos días platicando con un colega tuyo, me comentaba acerca de pues, la pandemia y cómo la pandemia también va a tener consecuencias en lo que es la producción de la manufactura a nivel global. Y hablaba de lo que ha generado, el temor que ha generado para muchas empresas de los Estados Unidos el tener toda su producción en China y en Asia. Y decía que este hombre que, pues al final de cuentas, esto podría generar el que haya réplicas, busquen las empresas de los Estados Unidos réplicas en otras partes del mundo para pues, amortiguar otro golpe similar como el que hemos visto de esta pandemia. Y creo que ahí, Jorge, ¿cómo lo ves? ¿Cómo entra México? ¿Qué tan bien preparados estamos para aprovechar esta coyuntura, Jorge? En ese sentido, Alberto, las cadenas de suministro, las cadenas de valor, que siempre han sido muy importantes, lo sabemos,
tomaron una relevancia mucho más significativa, remarcada durante la pandemia, al momento de evidenciar la necesidad de contar con productos cuyo tiempo de tránsito y tiempo de entrega realmente fueran mucho más reducidos, mucho más efectivos. Esto quedó a flote. Entonces vemos que justamente la ubicación geográfica de México con el mercado consumidor número uno del mundo, que es Estados Unidos, realmente juega un papel mucho más importante. Entonces, no solamente estamos hablando de producto de alta calidad, mano calificada, sino también de distancias, de tiempos. Y el hecho de que estemos ubicando esas inversiones en México hace que esa proximidad realmente sea importante. El 82% de los productos que México exportó durante la primera mitad del año tuvieron como destino Estados Unidos. Entonces, el hecho de compartir la frontera hace que la cuestión de cadenas de suministro, cadenas de valor, sean realmente muy expeditas, muy eficaces, muy asertivas y que contribuyamos eficientemente al surtido de cualquier tipo de mercancías, equipo de protección personal. Ahora viene el tema de las vacunas y será muy importante este intercambio dada la proximidad geográfica, que es una gran ventaja que tenemos. Ahora estamos prácticamente ya a nada de las elecciones en Estados Unidos. Jorge, ¿qué tanto puede modificar la llegada de Joe Biden a la presidencia en lugar de los republicanos del señor Trump? ¿Cómo estás viendo esa correlación? ¿Qué tanto pudiera afectar nuestra relación con Estados Unidos? Ustedes que están tan cerca, que conocen, ¿cómo lo estás viendo el panorama? Al ser la Cámara Americana del Comercio de American Chamber, una cámara que agrupa a 1,400 empresas, no solamente americanas, sino mexicanas, que hacemos negocio, estamos muy atentos ante este proceso. Sin embargo, creemos que la relación bilateral en términos económicos, en términos del comercio, va mucho más allá. Tenemos, desde el punto de vista de la inversión americana en México, a México como un socio estratégico a largo plazo. Evidentemente estaremos atentos no solamente al resultado desde el punto de vista electoral político, sino a los cambios o ajustes que pudieran derivarse de lo mismo, pero creemos que la esencia, que es el intercambio sólido, permanente, a largo plazo entre ambos países, prevalecerá y así estaremos trabajando nosotros desde nuestra trinchera. Ahora, Jorge, para aprovechar las oportunidades que puedan darse en esta relación que tenemos con Estados Unidos, creo que también tenemos que trabajar internamente. Lamentablemente, en los últimos meses hemos visto una caída de la inversión privada, la inversión fija bruta, la privada y la pública. ¿Qué se tiene que hacer para mejorar esta situación y para que haya más confianza, Jorge? El motor de la economía es la inversión evidentemente pública, privada, la inversión privada extranjera, en este caso de las empresas americanas, juega un papel muy importante. Durante los últimos 20 años, Estados Unidos ha sido el responsable por la generación de prácticamente el 40% de la inversión privada en México. Ese es el motor de la economía. Aunado a la inversión y a la entrada en vigor del TEMEC, creemos que estos dos elementos no funcionan solos por sí. Tenemos que estar acompañándolos con políticas públicas que realmente fortalezcan el Estado de Derecho. Las reglas pudieran estar muy bien establecidas, muy bien documentadas en el TEMEC, pero hay que estar seguros que las reglas se cumplen, que hay un respeto a los acuerdos para que de alguna manera esta confianza, esta certeza que es la que tenemos que emitir como país, sea atrayente de las inversiones para poder justamente crecer y estar respaldando el crecimiento económico que hoy más que nunca lo necesitamos. ¿Cuántos años tiene la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, Jorge? La American Chamber tiene operando en México, Alberto, 103 años. Entonces, hemos estado aquí por 22 administraciones. Vemos a México como un socio estratégico a largo plazo. Cada vez más empresas mexicanas y americanas agrupamos. Es un signo muy fuerte y sólido de la confianza y el compromiso que tenemos con nuestro país. Sí, ¿y cómo sientes la confianza? Tú que platicas con todos estos directores generales, presidentes de las compañías, ¿cómo sientes la confianza entre los miembros de la Cámara? Es un tema central, Alberto, porque justamente mis colegas, que somos representantes de empresas americanas de gran calado, de una gran huella, finalmente competimos con nuestros colegas que están corriendo nuestras empresas en otros países por esas inversiones. Entonces, una de las grandes preguntas que nos hacen los corporativos es cómo está el elemento de la confianza, cómo está el elemento de la seguridad, que más allá de ser un elemento importante, es un elemento de competitividad. Por darte un dato rápido, el 38% de las empresas de American Chamber destinan más del 5% de sus presupuestos a temas de seguridad. Entonces, es el tema de la confianza. Nosotros estamos haciendo la tarea, pero al mismo tiempo, Alberto, platicando y trabajando con nuestras contrapartes en el sector público para poder presentar a México como una propuesta de valor atractiva para las inversiones. Y hacia 2021, Jorge, ¿qué estás viendo? Ya queremos dejar este año tan complicado, un año pues, que ha tenido una caída importante del consumo, de la demanda, del empleo.
¿Qué estás viendo para el 2021? Ustedes que pues, tienen el pulso ahí muy cerca de lo que está pasando con las empresas. Sí, justamente, Alberto, somos un termómetro de la economía. Pues vimos cómo, justamente como comentabas, el Producto Interno Bruto en México cae 10-11% negativo. Creemos que la entrada en vigor del TEMEC hacia el cierre del año es un vehículo que nos ayudará a recuperar. Vemos hacia el 2021 una pronóstico de crecimiento entre 2 y el 3%. Creemos que es un vehículo que nos puede ayudar a transitarlo. Hay nuevas bases, hay nuevos hábitos de consumo que tenemos que entender, que tenemos que aportar. Y vemos que hacia el 2027 habrá una recuperación equivalente a lo que veníamos produciendo en 2018. Será una recuperación lenta pero constante, en donde todos sabremos estar enfocados en la atracción de la inversión, en ser más productivos, repito, en entender los nuevos hábitos de consumo, en esta nueva realidad, en esta nueva normalidad, para poder estar adaptados rápidamente y contribuir a la mejora de la economía del país. Me llama la atención, 2027, entonces nos vamos a tardar mucho, ¿verdad?, en recuperar lo perdido en este año, ¿verdad? Para poder tener un ritmo en términos de la economía similar a lo que veníamos produciendo en 2018, hemos hecho un cálculo y aproximadamente hacia 2026, 2027 tendríamos prácticamente el mismo ritmo económico. Entonces, eso asumiendo que el año que entra crecemos en un 3% y los subsecuentes en 2%. Entonces, creo que es un pronóstico realista, pero dependerá de nosotros si podemos adelantarnos, reducir el tiempo y estar en las condiciones, si no iguales, mejores que en 2018. Jorge, para el empleo, porque lamentablemente muchas personas, muchas familias han tenido grandes dificultades porque se han quedado sin empleo, muchas personas, muchos jóvenes, y algunos incluso han tenido que trabajar, pero con menos sueldo, o sea, ha habido una reducción de los sueldos. ¿Qué verías para el empleo en los próximos tiempos? ¿También tardará hasta 2027 la recuperación del empleo? Ese es un elemento muy importante porque va justamente de la mano, de manera paralela, en términos de las oportunidades y las señales de la recuperación. Vemos justamente que más del 90% de las empresas tuvieron algún tipo de impacto negativo, más del 70% tuvieron algún tipo de impacto negativo en términos de las cadenas de suministro, y el 63% de la base laboral tuvo también algún tipo de impacto, ya sea de perder su empleo, perder ingreso o perder todo. Vemos que la base laboral, que considera no solamente el desempleo, sino el subempleo, está llevando hacia 22.1 millones de personas económicamente activas que o perdieron el empleo o no encuentran un empleo, que prácticamente es proporcional al 34.1% de la base laboral, ¿no?, de México. Entonces, realmente es un impacto muy fuerte. Creemos que conforme la recuperación económica se vaya dando, proporcionalmente la base del empleo puede ir recuperándose también, que es un elemento elemental para el sustento de millones de familias mexicanas. Pero supongo que tendremos que ser pacientes también, ¿verdad? Yo creo que pacientes y muy activos también en términos de ver cómo podemos adaptarnos a estos nuevos hábitos de consumo, crear empleos y de alguna manera poder equiparnos para poder enfrentar una realidad que es evidentemente nueva. Bueno, pues Jorge Luis, muchas gracias. Como siempre, te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar unos minutitos con nuestro auditorio esta noche. Muchas gracias, como siempre. Un verdadero placer. Muchas gracias, Alberto. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Él es Jorge Luis Torres Aguilar. Él es el presidente de la Cámara Americana de Comercio, LANCHAM. Sí, en efecto, digamos que con el TEMEC la mesa está servida para que México mantenga una relación con Estados Unidos que ha resultado nodal en los últimos 20 años. La política proteccionista que hay contra China se da como otra buena oportunidad, pero también internamente la correlación entre el gobierno federal, los estados y la iniciativa privada es básica para que mejore el nivel de la inversión, variable que hoy no brilla como todos quisiéramos. De no hacerlo, dicho trabajo interno, pues la recuperación en los siguientes años será mucho más lenta. Lo invito a la próxima semana, aquí y a la misma hora, con más nombres y nombres. Hasta la próxima.